Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por participar en esta charla sobre el Zen y el alivio del sufrimiento. Hablar del Zen hoy en día no es fácil, no porque hablar del Zen en sí mismo sea difícil, sino porque todo el mundo sabe de Zen. Hay jardines Zen, arquitectura Zen, pintura Zen, de todo Zen. Incluso el otro día me puse a mirar en internet y hay más de 100 libros con la fórmula Zen y el arte de. Hay Zen y el arte de cambiar pañales, Zen y el arte de dominar al jefe. Incluso un escritor muy famoso, Ray Bradbury, de ciencia ficción, tiene un libro de Zen y el arte de escribir. Entonces hay más de 100 textos. Yo creo que debe haber muchísimos más en la actualidad. Pero una característica de esta manera, como se ha presentado el Zen en Occidente, es que se quiere plantear o que se quiere proponer el Zen como una práctica para triunfar en la vida. Otra fórmula de la nueva era para triunfar y superar a los demás en competencia con los otros. Pero el Zen no tiene nada que ver con eso. Todos estos libros que hablan del Zen y el arte de, es como esa fórmula, ¿no? Si sabemos Zen, si practicamos Zen, entonces vamos a tener una herramienta para competir con los demás. Y resulta que el Zen va en un sentido completamente diferente. ¿Sí? El Zen se origina en la experiencia misma del despertar del Buda Shakyamuni. Hace más de 2500 años, debajo de un árbol, el Buda despierta a la realidad de la vida tal como es. ¿Qué significa eso? Significa que en lo general, en lo habitual, estamos dormidos, vivimos en la ignorancia. Y hoy eso es de lo que vamos a hablar. El sufrimiento desde la perspectiva del budismo no es algo que nos sucede, no es algo que viene del ambiente, no es algo que es como el clima. El sufrimiento en realidad tiene que ver con la manera como nos relacionamos con la vida. Y eso fue lo que enseñó el Buda después de la iluminación, después del despertar debajo del árbol el árbol Bo, el árbol Bodhi, el árbol de la iluminación. Y durante 45 años estuvo enseñando el camino para la liberación del sufrimiento. Cuando el Buda alcanza la iluminación, luego va y enseña a los 5 ascetas con los que había estado practicando las prácticas rigurosas de automortificación, de las cuales se dio cuenta que eso no lo llevaba a ninguna parte. Y el primer discurso del Buda se llama La puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Y son las 4 nobles verdades. Esta es una enseñanza que es común a todas las escuelas del budismo, independientemente de si es budismo tibetano, budismo theravada del sudeste asiático, budismo zen o los budismos esotéricos que existen también en China o en Japón. Las 4 nobles verdades son una enseñanza muy básica y una de las características del budismo precisamente es que nos enseña de una manera muy metódica. Son 4 nobles verdades, ¿sí?, en las que se desarrolla toda la enseñanza del Buda. La primera nos dice que hay un sufrimiento inherente a la existencia. No quiere decir que toda la vida sea sufrimiento, porque esa es como la tendencia a pensar que el budismo es trágico, de alguna manera, porque habla del sufrimiento. Pero el sufrimiento no habla del dolor. Hay un dolor inherente a la existencia, el dolor de la muerte, el dolor de la enfermedad, el dolor de perder a un ser querido, el dolor que enfrentamos día a día en circunstancias habituales. El problema es cómo nos relacionamos con ese dolor. El dolor es una condición natural de la existencia. Si no existiera dolor, ¿cierto?, uno pondría la mano en el fuego y se quemaría. Pondría en riesgo su propia vida. Entonces el dolor es una manera también para poder sobrevivir, es una herramienta, es un mecanismo de supervivencia que es muy importante. El problema es cómo nos relacionamos con el dolor, ¿sí? Entonces el Buda nos hablaba del sufrimiento inherente a la existencia precisamente. Esa es la primera noble verdad. La segunda noble verdad nos dice que el sufrimiento está en el apego. ¿Sí? Más adelante voy a desarrollar un poco esa idea, porque el apego en realidad no tiene que ver con aferrarse a las cosas o a las personas, tiene que ver con aferrarnos a las ideas que tenemos
de las cosas y las personas. Y eso es lo que vamos a mirar hoy precisamente. En la tercera noble verdad nos dice que si nos liberamos del apego, podemos liberarnos del sufrimiento. ¿Sí? Y la cuarta noble verdad nos habla del camino, el noble sendero óptuple, que es el camino que lleva a la liberación del sufrimiento. Pero voy a retroceder un poquito porque es importante entender cómo es que nosotros estructuramos nuestro ser, cómo estructuramos nuestro yo, eso que llamamos personalidad, el yo soy, ¿no? que creemos que es tan importante. ¿Cómo lo estructuramos? Porque es desde ahí que nos relacionamos con la vida. Desde que somos pequeños tenemos experiencias placenteras, experiencias desagradables o experiencias neutras. Esto nos enseña el budismo. ¿Sí? Las experiencias agradables nos llevan a desarrollar comportamientos para atrapar o tener más ese tipo de experiencias. Entonces, repetimos una serie de comportamientos que nos llevan a tener esas sensaciones agradables. Por otro lado, las experiencias desagradables nos llevan a rechazar esas experiencias y a tener una serie de comportamientos para evitar esas experiencias. Desarrollamos una serie de comportamientos para evitar las experiencias desagradables. Entonces, las experiencias agradables nos llevan a querer más de eso, ¿sí? Pero en realidad lo que estamos haciendo es estimulando una zona del cerebro que se llama la zona de recompensa. Y nosotros llegamos incluso a confundir la felicidad con el placer, ¿cierto? Pero si nosotros estimulamos mucho esa zona, llega un momento en que el estímulo mismo se vuelve desagradable. Pensemos, por ejemplo, en un alimento que nos guste, como el chocolate, por ejemplo, que me gusta a mí. Algún día me enteré que hay personas que no les gusta el chocolate y me sorprendí muchísimo porque a mí me encanta. Entonces, claro, me gusta el chocolate. El chocolate además estimula la producción de serotonina, ¿cierto? Entonces nos sentimos bien. Pero si comemos mucho chocolate, nos enfermamos. Entonces, esas experiencias placenteras incluso llega a un punto de quiebre donde se vuelven desagradables y también producen sufrimiento. ¿Sí? Las experiencias desagradables producen rechazo. El rechazo llega a producir odio, fastidio, ¿no? Eso que no quiero tener. Entonces, las experiencias agradables producen codicia. Quiero más de eso. Las experiencias desagradables producen odio. Y las experiencias neutras, según el budismo, producen ignorancia o el desconocimiento, ¿sí? Si nosotros hay cosas que ni siquiera nos enteramos que suceden. Eso es lo que sucede. Entonces, la codicia, el odio y la confusión que se produce por las experiencias neutras son considerados los tres venenos, de acuerdo con el budismo, los tres venenos de la mente. Es decir, son los velos que nos impiden ver la realidad tal como es. Pero hay que tener en cuenta otra cosa que es muy importante, y es que el cerebro, ¿sí? El cerebro es un transductor de las experiencias externas. Es decir, transforma la información que reciben los sentidos, los convierte en energía eléctrica, en electricidad, y las lleva a las zonas del cerebro y las hace redes neuronales para relacionarnos con el mundo. Y una de las características del cerebro es que es un órgano de anticipación. ¿Sí? Nos anticipamos a las circunstancias, porque si el cerebro tuviera que manejar toda la información que percibe momento a momento, colapsaría. Es demasiada información. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero es que bloquea información que no es importante para la supervivencia del individuo. Por otra parte, los sentidos son limitados. Pensemos en lo que ve un águila, o lo que huele un perro, o lo que oye un gato. ¿Sí? Nuestros sentidos humanos son muy limitados. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos en ciertas horas del día donde teníamos que percibir ciertas cosas, entonces hay información que bloqueamos. ¿Sí? La neurociencia hoy en día dice que solo el 5% de la información circundante es lo que percibimos. Y además la filtramos por nuestras ideas, por los conceptos que hemos creado sobre la realidad, conceptos de bueno, malo, me gusta, no me gusta. Entonces, nosotros creemos que el mundo que percibimos está fuera de nosotros, pero en realidad, ¿cómo percibimos el mundo? Si uno ve un objeto, por ejemplo, esta botella, en realidad la luz
golpea, los fotones golpean esa botella y eso se refleja, algunos de los fotones se reflejan, llegan a la retina, donde están las células que captan la luz, ¿sí? Eso se convierte en energía eléctrica, en electricidad, y va a la zona visual del cerebro que está aquí en la parte de atrás del cerebro. Entonces, ¿dónde está la botella? ¿Está ahí o está aquí? Si algo en el proceso de ver se corta, no hay botella. ¿Sí? Entonces nosotros, a partir de las experiencias que vamos teniendo, vamos creando un mapa de la realidad para anticiparnos a las circunstancias que pueden ser buenas, como alimento, o las circunstancias que pueden ser peligrosas para evitarlas. ¿Sí? Entonces creamos una programación inconsciente y respondemos a los estímulos que vemos en el mundo desde esa programación. Entonces, no es que el mundo exista fuera de nosotros, el mundo existe porque nos relacionamos con él. Construimos un mapa de la realidad y nos relacionamos con el mundo, no nos relacionamos de una manera directa con el mundo. Entonces, no vemos la realidad tal como es, ¿cierto? Porque la realidad no es ni buena ni mala, solo depende de nosotros. Entonces, el budismo dice que debido a la ignorancia, ¿qué es la ignorancia? La ignorancia no es desconocimiento, no es desinformación. La ignorancia desde la perspectiva del budismo es no ver la realidad tal como es. ¿Y qué es la realidad tal como es de acuerdo con el budismo? Pues es la impermanencia, todo está en continua transformación. La realidad es un flujo continuo de energía que se está transformando momento a momento. Lo que pasa es que nosotros en nuestra mente congelamos la realidad y creemos que el mundo existe como una realidad estable y fija y que nos relacionamos con esa realidad, pero ese es el mapa que hemos creado en nuestra mente. Por otra parte, la realidad, de acuerdo con el budismo, es interdependencia. ¿Qué significa? Que todo está conectado, pero no lo vemos, ¿sí? El famoso astrónomo Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas. Si hace miles de millones de años supernovas gigantescas no hubieran explotado enviando hierro, níquel y todos los elementos que atravesaron el espacio para llegar a la Tierra, no existiríamos. Sería imposible. Si la Tierra estuviera más cerca o más lejos del Sol, no existiríamos. Si la Luna estuviera más cerca o más lejos de la Tierra, no existiríamos. Se necesitan demasiadas condiciones para que existamos y nosotros nos creemos seres autónomos, independientes, porque tenemos esa sensación de que el mundo existe fuera de nosotros, pero no nos damos cuenta que todo está interconectado, todo. No podríamos existir sin el oxígeno no se creó en la Tierra ni siquiera. El oxígeno llegó gracias a elementos que vinieron de afuera, gracias al agua que tampoco se produjo en la Tierra, ¿sí? El agua llegó también por meteoritos, por asteroides que llegaron y se estrellaron aquí contra el planeta y produjeron el agua. Entonces, si no existiera el agua en la Tierra, tampoco existiríamos. Entonces, desconocemos realmente cómo somos soportados por infinidad de seres, ¿sí? Entonces, no vemos la interdependencia, no vemos la impermanencia y por otra parte creemos que somos unas entidades fijas, inalterables. Pero ¿qué queda de ese pequeño o esa pequeña que éramos hace 20 años? ¿Cierto? Bueno, no, en mi caso muchos más, ¿no? Pero digo por si acaso algunos de ustedes. Pero ¿qué queda de esas sensaciones que teníamos? ¿Sí? Se dice que incluso las células se cambian en su totalidad cada 7 años, ¿sí? Entonces, a pesar de que en las redes sociales ponemos la foto con la que más nos identificábamos, ¿no? O sea, la foto de hace 15 años, cuando era uno joven, guapo, sin canas, con pelo. ¿Sí? Entonces uno se identifica con ese personaje porque se siente bien con ese personaje, pero ¿qué queda de ese personaje? ¿Qué queda de las sensaciones, de los deseos, de las pulsiones, de las pasiones de ese personaje? No queda nada. Todo se va transformando y sin embargo nos aferramos a una identidad como si fuera algo fijo, algo permanente. Y desde la perspectiva del budismo, el yo, la identidad, es una energía también en transformación. No es que no exista, no es que no exista el yo. El yo es la relación del momento con la circunstancia presente.
¿sí? No es que no exista, porque a veces se dice que el yo no existe. No existe como una identidad fija, permanente o estable, ¿cierto? Existe como la relación del momento. De hecho, el ego es la personalidad. Y personalidad del griego viene de persona. Esas mascaritas de la comedia y la tragedia son la persona. Es lo que da origen a la personalidad. Entonces, nos relacionamos desde un personaje que hemos creado con el cual nos identificamos. Y nos relacionamos no con un mundo objetivo, sino que nos relacionamos con el mapa que hemos construido, ¿sí? Entonces, ahí está el origen del sufrimiento de acuerdo con el budismo. ¿Por qué? Porque nos aferramos a las cosas, ¿sí? Y queremos más de aquello que nos produce placer, pero si no podemos tener de eso que nos produce placer, sufrimos. Si nos toca estar en compañía de las personas que no nos gusta o las circunstancias que no nos gustan, sufrimos. Y ese es el origen del sufrimiento, ¿sí? Y nosotros llamamos karma. Quiero aclarar que karma no tiene que ver con el castigo de los dioses como se plantea a veces, ¿no? El karma del vecino que me tocó. Karma desde la perspectiva del budismo significa acción, acción. Y toda acción tiene consecuencias, que son vipaka, que son los frutos de nuestras acciones. Entonces, desde la perspectiva del budismo, entonces existe la ignorancia, que es la imposibilidad de ver la realidad tal como es, porque filtramos nuestra experiencia a partir de los conceptos, de las ideas que tenemos, ¿sí? De acuerdo a la ignorancia, nos relacionamos con el mundo como si fuera algo fijo, permanente y estable, ¿sí? Entonces, con ese mundo nos relacionamos a través de los sentidos. De los sentidos, entonces, los sentidos son, el budismo lo compara como el ser humano es como una casa, ¿sí? Los sentidos son como las ventanas a través de las cuales entra el contacto con el mundo, ¿cierto? Entonces, a través de los sentidos tenemos contacto con los fenómenos como si fuera algo externo. A través del contacto con los objetos externos, como si fuera algo separado de nosotros, tenemos sensaciones. A través de las sensaciones se produce las sensaciones que son agradables, desagradables o neutras, ¿sí? Tenemos deseo. El deseo de atrapar aquello que nos produce placer y el deseo de rechazar aquello que nos produce desagrado. Y de acuerdo con el deseo se produce el apego. El apego es entonces la idea de que si logramos tener eso, vamos a ser felices. La idea de que si logramos rechazar eso, vamos a ser felices, ¿cierto? Y entonces, debido al apego, se produce el deseo de permanecer como una identidad fija para tener esa relación con el mundo desde el placer y lograr mantener lo que nos produce desagrado, mantenerlo alejado. Y eso es lo que el budismo llama samsara, ese ciclo incesante que debido a la ignorancia se produce el apego, ¿sí? Y por el apego se produce el aferramiento a este yo como algo separado, ¿no? Entonces, la autoimportancia, nos relacionamos como si fuéramos lo más importante del mundo, del universo entero, claro. Pero cada uno de nosotros piensa de la misma manera, ¿sí? Cada uno de nosotros ha construido esa relación con el mundo desde su propia experiencia. Entonces creamos un mapa y creamos un marco teórico desde el cual nos relacionamos a través de la filosofía, a través de las creencias, ¿sí? Y nos aferramos a esas ideas como si fueran verdades fundamentales, tanto que la gente llega a matarse por ideas. La gente se mata por ideas, es increíble, cuando las ideas no tienen ninguna sustancia fija, ¿sí? Las ideas desde la perspectiva del budismo existen por causas y condiciones. Las causas y condiciones son el entorno en el que hemos crecido, ¿sí? Si venimos de una familia que tiene unas creencias religiosas específicas
ideas políticas específicas, nos ponen en colegios que coincidan con las ideas de la familia para seguir reafirmando ese marco teórico desde el cual nos vamos a relacionar con el mundo y estructuramos un personaje con ideas prestadas, ¿sí? Y la gente se mata por esas ideas, defendiendo ideas y creencias en nombre de dioses y en nombre de personajes y todo eso, que no tienen realmente ninguna existencia real, solo existen en nuestra imaginación. Nosotros le damos valor a ese mundo porque es la manera como nos hemos relacionado con ese mundo desde el apego o el rechazo. Eso es lo que nos enseña el budismo. Y el Zen es una escuela del budismo, ¿sí? Entonces, el noble sendero óctuple, que es la cuarta noble verdad, ya vimos el sufrimiento, el origen del sufrimiento, ¿sí? Luego la cesación del sufrimiento, que es que si nos liberamos del apego, pues nos liberamos del sufrimiento. Y luego está el camino que nos lleva a la liberación del sufrimiento. ¿Y cuál es ese camino? Comprensión justa, pensamiento justo, palabra justa, acción justa, medios de existencia justos, atención justa, ¿cierto? Me falta uno. Esfuerzo justo. Entonces, fíjense que ese noble sendero óctuple, que son 8 pasos, que no es que sean 8 pasos consecutivos, ¿sí? En realidad se trata de 8 relaciones con el mundo. Están divididos también en 3 pilares de toda práctica budista. Alguna vez le preguntaban a un maestro, ¿cómo podemos saber si una práctica es budismo? Y el maestro contestaba, si está sustentado en los 3 pilares de la práctica, que son sila, que es la conducta ética, samadhi, que es la concentración, y prajna, que es la sabiduría. Entonces, el noble sendero óctuple está dividido en esos 3 aspectos. Entonces, por eso, si realmente coincide la práctica que se propone en un centro que se llame budista, coincide con esos 3 pilares, es una práctica budista. Entonces, comprensión, pensamiento, no, perdón, comprensión y pensamiento son prajna, son la sabiduría. Palabra, acción y medios de existencia tienen que ver con la concentración o con la meditación, ¿sí? Esfuerzo, atención y concentración, que son los 3 últimos, tienen que ver con la práctica meditativa. Entonces, hay ahí, muchas de las escuelas del budismo tienen diferentes prácticas meditativas, ¿sí? Ahí están las prácticas que están basadas en la atención, como vipassana. Están las prácticas que están basadas en la concentración, como samatha. Y luego está el zen, que va más allá de la concentración y la atención. Nuestra práctica de meditación, que la llamamos zazen, es una práctica que no es ni atención ni concentración. ¿Por qué? Y ese es el punto en el que nosotros insistimos en la liberación del sufrimiento desde la perspectiva del Zen, ¿sí? Porque en nuestra práctica de zazen simplemente nos sentamos sin buscar nada. No buscamos ni concentrarnos ni estar atentos. ¿Por qué? Porque tanto en la concentración como en la atención hay un yo haciendo algo, ¿cierto? Hay un yo que se concentra o un yo que está atento. Mientras que en la práctica de zazen despertamos a la realidad de la no dualidad, donde no estamos separados de la totalidad que nos rodea en ese momento, ¿sí? ¿Qué es lo que nos separa de esa totalidad? Las ideas. El marco conceptual con el que nos relacionamos habitualmente con el mundo, desde donde reaccionamos mecánicamente buscando la gratificación y buscando alejar lo que nos produce rechazo. Entonces, en nuestra práctica de zazen simplemente estamos sentados, y de hecho el maestro Dogen, que es el fundador de la escuela Soto a la que nosotros pertenecemos, dice que esto ni siquiera es meditación. Él dice, el zen del que yo hablo no es una técnica meditativa para lograr algo, es la puerta dhármica de paz y liberación. Simplemente estar sentados en un compromiso total con la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En una postura erguida, la espalda recta, una respiración abdominal apacible,
los ojos semiabiertos, no cerramos los ojos, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Soltamos todo lo que viene a nuestra mente conceptual. El maestro Uchiyama, era el maestro de mi maestro, tiene un libro que se llama Abrir la mano del pensamiento. Y es que él dice que la mente conceptual funciona como una mano que trata de aferrar, ¿cierto? Nosotros tenemos la idea de que si entendemos, controlamos el mundo en el que nos movemos. Pero esa idea de control también es una ilusión, de hecho no controlamos nada, ¿cierto? Entonces creemos, el ego en su mente ilusoria, en su ilusión, cree que puede controlar el mundo si tiene los conceptos claros. Pero los conceptos son solo ideas vagas de causas y condiciones. Entonces tratamos de atrapar, ¿sí? Y reaccionamos al mundo desde las ideas que hemos construido en nuestra mente conceptual, ¿sí? Entonces, en nuestra práctica de Zazen, simplemente estamos sentados como una montaña. Y frente a la montaña pasan las nubes. Pero la montaña no trata de atrapar las nubes. La montaña ni siquiera observa las nubes. La montaña no dice, uy, un cirrus cumulus o un stratus nimbus. No, la montaña simplemente está ahí y las nubes están ahí. Entonces lo que debemos entender es que los pensamientos no son propios. El budismo dice, existe el pensamiento, pero no un yo que piense. ¿Por qué? Porque el pensamiento no surge de nuestro cerebro. De hecho, la mente es mucho más que el cerebro, desde la perspectiva del budismo. Entonces, los pensamientos surgen como las nubes. Vienen y se van, y se producen por causas y consecuencias. Pero cuando las causas y consecuencias que producen los pensamientos cesan, el pensamiento cesa. Todo lo que tiene un origen tiene un fin. No existe nada que exista por sí mismo, ¿sí? La creación espontánea, como se pensaba antes de las posturas o de los planteamientos de Darwin, ¿no? Surgió de la nada. ¿Sí? No, todo existe por causas y condiciones, de acuerdo con el budismo, obviamente. ¿Sí? Habrá otras ideas, otras creencias que piensan diferente, pero el budismo es un sistema de pensamiento estructurado que nos dice que todo lo que existe, todo lo que percibimos, todo con lo que nos relacionamos existe por causas y condiciones. Entonces, en nuestra práctica de Zazen o de Shikantasa, que es simplemente estar sentados, ¿sí? Simplemente estamos ahí inmóviles. ¿Por qué? Porque muchas de las reacciones mecánicas que tenemos que buscan la autogratificación es rascarnos, movernos, acomodarnos. Son las tendencias mecánicas del ego de buscar la comodidad y la autogratificación, ¿cierto? Entonces permanecemos inmóviles y eso es una parte muy importante porque no obedecemos mecánicamente a eso. Vienen los pensamientos, vienen los pensamientos. A veces nos enganchamos con los pensamientos. ¿Sí? Y en ese proceso vamos creando una historia. Entonces, el maestro Uchiyama en el libro Abrir la mano del pensamiento define nuestra práctica como una línea. Y viene un pensamiento, nos enganchamos, entonces lo encadenamos con otra historia. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner una idea o una historia tonta que es, viene el aroma del incienso cuando estamos en la sala de meditación. De pronto ese olor de sándalo nos recuerda el baulito que tenía la abuela donde guardaba unas cositas que de niño me encantaba y entonces empiezo a engancharme con la historia y creo toda una fantasía en mi mente. Entonces me voy alejando de esa realidad presente. Entonces si en algún momento me doy cuenta, ¿sí? Darme cuenta de que estoy pensando es despertar a la realidad que estoy pensando y no en el presente. Entonces, ¿qué hago? Abro la mano del pensamiento. Vuelvo al presente a través del cuerpo, porque el cuerpo sí está en presente, mientras que la mente no. La mente por lo general está en el pasado con los recuerdos o está en el futuro con los anhelos. Pero en el presente no hay nada de eso. El presente, la realidad es tal como es y no está condicionada. Entonces viene al presente. Y así como las sirenas de los carros, los pitos, los murmullos de la gente están en el presente,
Los pensamientos también existen en el presente. Entonces no me engancho ni con la sirena, aunque me engancho con el teléfono a ratos, pero no me engancho con lo que sucede. Cuando me doy cuenta que me he enganchado, entonces vuelvo al presente, suelto, suelto. Entonces, soltar no es un estado, no es que yo ya solté, porque cuando creo que ya solté, me engancho con la idea de que he soltado y entonces, lo logré, ¿no? Y ya, y me monto la historia también. Entonces, suelto, y suelto recurrentemente. Soltar es una acción continua. Y en ese soltar permanentemente volvemos al presente, a la realidad tal como es. La realidad tal como es, ¿qué significa? La impermanencia, ese flujo. Ya no está la sirena que nos molestaba hace un rato. ¿Cierto? No hay nada, aunque me enganche con las cosas, cuando me doy cuenta que me enganché, suelto y vuelvo a otra realidad que no es con la que me enganché. Entonces, permanentemente estoy volviendo. De esa manera, nosotros nos vamos liberando progresivamente del sufrimiento, porque en la medida en que practicamos con mayor asiduidad, ¿sí? No es que el yo deje de existir, no es que nos desaparezcamos en una nada etérea o que nos elevemos, porque nuestra práctica es aterrizar a esta realidad presente, por eso la hacemos con el cuerpo. No es una práctica espiritual en el sentido de irnos a otra dimensión o aislarnos o buscar algún tipo de experiencias de fuegos de artificio. Es una práctica de venir. Por eso nuestra postura es importante, por eso la quietud es importante, porque volvemos al presente a través del cuerpo. El cuerpo está en presente, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros soltamos la identidad con los procesos mentales, ¿sí? No es que en la vida cotidiana dejemos de pensar, sino que vamos abriéndonos a una realidad que es mucho más amplia de lo que vemos con una manera fija de ver la realidad, ¿sí? Por lo general vamos por el mundo mirando así y no vemos sino lo que queremos ver, ¿sí? Pero cuando nos abrimos, vemos que la realidad tiene otras posibilidades, y empezamos a entender que cada ser humano ha construido su mundo de la misma manera que nosotros, a partir de sus experiencias familiares, sociales, culturales, la educación, el colegio, el entorno, los amigos, toda esa serie de condiciones crean un mundo, pero para cada persona el mundo es diferente, ¿sí? La física dice que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, de la misma manera, no podemos ver la realidad tal como la ven los otros, pero podemos entender que cada ser humano ha creado su propio mundo desde una perspectiva distinta. Y empezamos a abrirnos también a esas realidades de los otros, a entender que, como decía un maestro alguna vez, ¿sí? Todo lo que tú pienses, todo lo que tú crees y todo lo que tú das por hecho está muy bien, pero en algún lugar del mundo hay alguien que piensa completamente lo opuesto y también tiene la razón, ¿sí? ¿Cómo podemos entender posturas fundamentalistas religiosas y eso? Pues porque se crearon en situaciones completamente distintas, no son las nuestras. Entonces, no es que necesariamente tengamos que aceptar lo de los demás como verdades, ¿sí? Pero tenemos que entender que sí, son verdades para ellos, para estas personas. Entonces ya no tenemos que entrar en confrontación con los demás. Podemos aceptar que hay personas que piensan diferente y que aunque no coincidan con nuestros valores morales, éticos y todo eso, pues desde la perspectiva de su mundo también tienen la razón. Entonces podemos empezar a abrirnos a la tolerancia, a transformar la manera como nos relacionamos con los demás seres, abrirnos a la compasión, entendiendo que cada ser humano en su propia condición también sufre, que el sufrimiento, el budismo no trata de enseñarnos sobre mi sufrimiento, ¿por qué sufro yo? El budismo trata de enseñarnos que existe un sufrimiento inherente a la existencia por la manera como nos relacionamos. Entonces empezamos a entender que los demás también sufren y podemos abrirnos a la realidad de los otros, ¿no? Que es también la empatía, la alteridad, ¿sí? De alguna manera también entender que el otro existe en su propio derecho y empezamos a transformar la manera como nos relacionamos.
Pero no solo cuando nos relacionamos con los seres humanos, ¿sí? También producimos sufrimiento en otros seres vivos, ¿sí? En los animales, producimos sufrimiento en los árboles, producimos sufrimiento en la naturaleza, porque no somos conscientes desde nuestra ignorancia de cómo en esta interconexión con la realidad afectamos no solo a la persona inmediatamente frente a nosotros, sino como una red. El budismo dice que la realidad total es como una red de pescador, ¿sí? Y si uno coge un pequeño nudo de esa red, está tomando toda la red. La sostiene por ese nudo, pero toda la red está ahí sostenida. Entonces, ese es el sentido del karma, ¿sí? Todas nuestras acciones producen consecuencias. Entonces, podemos seguir actuando desde la ignorancia, desde la búsqueda de autogratificación, sin importarnos lo que producimos en los demás seres, en la naturaleza, o actuamos desde una mente despierta, entendiendo que nuestros actos tienen consecuencias sobre nosotros, sobre los demás, sobre la naturaleza, sobre el planeta, sobre el universo entero. Porque es como una telaraña, ¿no? Cuando una mosquita cae en una esquina, la araña que está allá siente la vibración. Todo el universo vibra con nuestras conductas. Entonces, es empezar a transformar la manera como nos relacionamos, comprometiéndonos desde la perspectiva de nuestra práctica a no producir sufrimiento en los demás. Entonces, cuando tenemos en cuenta a los otros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desplazando la atención centrada en uno mismo hacia los demás. Cuando desplazamos nuestra atención hacia los demás y hacia lo demás, ¿cierto? Entonces los liberamos a ellos, a estos seres, los liberamos de nuestras conductas egocéntricas, ¿cierto? Y al liberarlos a ellos de nuestras conductas egocéntricas, como ya no estamos centrados acá, también nos liberamos a nosotros mismos de esas tendencias egocéntricas, porque no tenemos esa pulsión mecánica de buscar la autogratificación, sino que somos conscientes de lo que producimos en los demás y en los demás seres, en la naturaleza. Entonces, cuando sucede eso, también nos liberamos a nosotros mismos. Entonces, por eso en nuestra práctica existe lo que se llama la vía del bodhisattva, que es aquel que renuncia a su propia liberación por ocuparse de liberar a los demás, ¿sí? Entonces, nuestra práctica funcionamos como un barquero, que es el que lleva a las personas de la orilla del sufrimiento a la orilla de la liberación, a la orilla de la paz, del nirvana, ¿sí? Pero el barquero no se queda allá, sino que vuelve por otros. ¿Por qué? Porque su preocupación no está en encontrar la propia paz, ¿sí? Sino en ayudar a los otros. Y los ayudamos fundamentalmente desde el compromiso personal de no producirles daño. Ese es el sentido de nuestra práctica. Y entonces cuando nos ocupamos de los otros, cuando somos responsables de las consecuencias de nuestros actos, también nos liberamos a nosotros mismos de nuestras tendencias egocéntricas y liberamos a los otros del sufrimiento y nos liberamos a nosotros mismos del sufrimiento. Ese es el sentido profundo del budismo. Y el Zen es una práctica que a partir de lo que se llama el entrenamiento de la mente, bhavana, que está concentrado fundamentalmente en la práctica de la meditación, nos lleva a eso, a entender realmente cómo el mundo funciona, cómo nuestro yo en relación con lo que vamos encontrando produce unas consecuencias o en una dirección de la ignorancia o en una dirección del despertar. Entonces ahí es cuando el karma tiene un sentido muy importante. ¿Por qué? Porque karma es acción, pero es una acción que está dirigida por una intención. ¿Cuál es la intención de nuestras acciones? El pensamiento que la antecede. Lo que pasa es que el budismo dice que toda acción está antecedida por un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que antecede a la acción? Pues ese que está en el marco conceptual que hemos construido y desde donde reaccionamos. El problema es que no nos damos cuenta, no somos conscientes de cómo ese pensamiento lleva a la acción, porque es ese círculo de samsara. Por la ignorancia
está condicionada la percepción del mundo y por eso está condicionada las sensaciones, etcétera, ¿no? Lo que veíamos hace un rato. Entonces, pero no vemos eso. Eso es como cuando uno está en la cima de un árbol y se cae. ¿Cuántas ramas golpeó en el proceso de caer? O sea, ¿quién va a tener tiempo de contar? Sucede de una manera tan rápida que no lo vemos, no somos conscientes. Entonces, por eso, nuestra práctica de simplemente estar sentados es detenernos, parar el vértigo de la vida con la que nos relacionamos habitualmente, detenernos en el silencio, ¿sí? Soltando. El silencio no es solo no hablar, el silencio también es no identificarnos con esos procesos mentales. Entonces, desde ahí podemos tranquilamente observar cuáles son las tendencias habituales de la mente desde donde reaccionamos. La necesidad de buscar una postura cómoda, de rascarnos cuando sentimos una picazón, ¿cierto? De tratar de salir corriendo cuando nos duelen las rodillas, todo ese tipo de cosas que son las tendencias a buscar el confort, la comodidad, ¿sí? Pero como decía alguien alguna vez, estamos mucho tiempo durmiendo del lado izquierdo, ¿cierto? Y entonces nos volteamos. ¿Sí? El lado izquierdo ya nos duele porque llevamos un rato ahí, nos despertamos con el dolor, todo eso, y nos volteamos, y entonces creemos que el lado derecho es la maravilla, porque no habíamos entendido que el lado derecho era lo mejor, hasta que llevamos un buen rato ahí también, y también empieza a dolernos. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que siempre estamos buscando la autogratificación, el confort, y huimos de lo que nos produce dolor. Y esa relación con las experiencias dolorosas es también lo que nos produce sufrimiento. Si entendemos la impermanencia, entendemos que nuestra propia vida en algún momento va a cesar. Todo lo que surge por causas y condiciones, cuando las causas y condiciones cesan, también va a desaparecer. Entonces empezamos a relacionarnos de una manera diferente con el flujo de la vida. Por eso en nuestra práctica de Zazen despertamos a ese flujo incesante, a ese flujo que es como cuando estamos sentados frente a un río y la realidad va pasando como el agua, ¿cierto? Pero no podemos detener el agua que está ahí. Y el agua que está en este momento no es la misma que está en este nuevo momento. Porque ese es el flujo de la realidad, una energía que está en continua transformación. Lo mismo que nuestro yo, en continua transformación. Entonces, cuando entendemos la impermanencia, empezamos a relacionarnos de una manera diferente con la vida, con las cosas, porque no hay nada sustancial que podamos atrapar, ni las cosas ni los pensamientos, y sobre todo no hay un yo sustancial que pueda atrapar algo, porque el yo también está en continua transformación. Bueno, muchas gracias.